dice más adelante que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que habla de la enseñanza o el discipulado, perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y aparecen también otras aristas de lo que significaba para ellos ser iglesia. Y el concepto de comunión, compañerismo cristiano, es importante para que la iglesia pueda avanzar. Si no hay compañerismo, no se entiende el término koinonia, que viene del griego koinonia, comunión. No podremos hacer el trabajo de iglesia de una forma más clara, en el sentido de que no entendemos el concepto comunión. Y a veces lo usamos, hablamos de comunión. Debemos tener comunión los unos con los otros. Cuando hablamos de la Santa Cena se habla del concepto de comunión del cuerpo de Cristo. Incluso el reglamento de la alianza dice: hermanos, en plena comunión son los que tienen derechos a hacer esto o esto otro. Y el reglamento de la alianza dice: en plena comunión. O sea, el concepto se usa. Y hoy día queremos hablar un poco de eso y preguntar sobre otro concepto más global, que es la unidad, porque la comunión está dentro de lo que significa la unidad del cuerpo de Cristo o la unidad de la iglesia. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestra parte o tu parte en la unidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que exista unidad? A veces se habla mucho de la unidad, incluso se habla con términos negativos, se critica que no hay unidad en el pueblo de Dios, que la iglesia está desunida, pero mayormente lo que tenemos que hacer es decir: pero ¿cómo se puede trabajar la unidad? ¿Qué se debe hacer para la unidad? Y esto no solamente para mirarlo dentro de la iglesia local o el cuerpo de Cristo, sino que también para mirarlo en la familia. ¿En la familia usted tiene inconvenientes o altercados dentro de la familia? No, ¿se pone de acuerdo siempre con los integrantes de la familia? No. Hay diferencias de opinión, hay de repente algunas rencillas por ahí, y también eso puede ocurrir en su trabajo, con sus colegas, que se producen algunas diferencias de opinión. Y siempre esto va de la mano con el hecho de que yo quiero reclamar cuáles son mis derechos, o quisiera entender cuáles son mis derechos y mis responsabilidades dentro de ese cuerpo, de ese organismo, de esa organización, de ese grupo. Entonces lo podemos llevar al terreno de la familia, al terreno laboral, al terreno de la iglesia. Entender cuáles son mis derechos y responsabilidades es lo que produce muchas veces esas diferencias de opinión y rencillas dentro de un grupo. Entonces uno puede preguntarse: ¿qué está obstaculizando la unidad de la familia o del grupo de trabajo o de la iglesia? ¿Qué es lo que está produciendo aquello? Y vamos a tomarnos de Filipenses, capítulo 2, de los versos 1 al 4, donde el apóstol Pablo escribe esta carta hermosa a una iglesia que, dicen los comentaristas bíblicos, era una iglesia para él de mucha bendición, que le ayudó en tiempos difíciles y lo apoyó económicamente. Y él no quería que esta iglesia perdiera de vista lo que significaba la unidad y lo que significaba también la comunión. Y vamos a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás.
esta versión creo que está más cercana al lenguaje nuestro y dice mucho. Pero también aquí el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta en el capítulo 2, si uno echa una mirada al capítulo 1 y de los versículos 27 al 30, el apóstol le suplica a la iglesia, a los hermanos, que vivan conforme a la dignidad cristiana. Miren el término, a la dignidad cristiana, y los anima a tener una conducta realmente ejemplar en vista de su condición. ¿Cuál era su condición? Hijos, hijas de Dios. Ahí está la dignidad cristiana. Entonces les dice, vivan a la altura de lo que son. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol no solamente le dice, vivan conforme a lo que son, a la altura de lo que son, ahora como nuevas criaturas en Cristo, hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo. Y también les recuerdo que aún en los padecimientos ustedes tienen que estar a la altura, aunque sufran tribulación. Así que el apóstol se toma de esta carta para enseñar acerca de la unidad de la iglesia. Y en primer lugar vamos a decir lo siguiente, que el cristiano debe motivarse a vivir en unidad. O sea, debe motivarse. No es un asunto de solamente sentirlo, es que no siento tener compañerismo con mis hermanos. Es un tema de la actitud. El cristiano debe motivarse a vivir en unidad, porque dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y esa expresión indica que se tiene que prestar atención a este antecedente que leímos en el capítulo 1, verso 27 al 30, que uno tiene que estar a la altura de vivir la vida cristiana. Una buena manera de vivir. Y Pablo indica que las consecuencias de una buena manera de vivir están vinculadas con la actitud de las personas. La actitud. Pero definamos qué es una actitud. Y uno encuentra esta definición en el diccionario y dice que es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar, tener una postura, una disposición frente a una situación. O sea, está hablando de que hay una disposición, o podríamos decir predisposición, a cómo yo voy a enfrentar algo. Hay una frase muy conocida, para que lo podamos entender como ejemplo, que dice, a mal tiempo, lo conocemos, a mal tiempo, buena calidad. Sí, pueden haber otros dichos más que nos dan la idea de qué es la actitud. Y la actitud, vamos a decir, es la disposición o la predisposición que yo tengo de cómo voy a obrar, de cómo me voy a comportar, cuál va a ser mi postura frente a una situación X. Esa es una actitud. ¿Y cómo se motiva una actitud? ¿Cómo se motiva una actitud? Y aquí está diciendo la palabra de Dios por medio del consuelo de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, y Pablo no está diciendo que no haya consuelo en Cristo, lo que está diciendo es que si están en Cristo, debemos haber experimentado un estímulo de consolación. De modo que los que son de la fe, dice también
Gálatas, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos familia de Dios, hijos de Dios, y estamos unidos en ese sentido a Abraham porque somos hijos de la fe. Hemos creído en Cristo y Abraham es el padre de la fe. Hay un vínculo allí. El consuelo que los creyentes comparten solo se puede encontrar en Cristo. ¿Y usted lo encontró ya? ¿Cierto que sí? Y consuelo, vamos a decir en palabras sencillas, es haber encontrado alivio en Cristo. Consuelo. Haber encontrado descanso en el Señor. Haber encontrado aliento. Y todo eso lo pudimos encontrar por la gracia de Dios. Ya estamos en Cristo. Hemos sido consolados por Él. Hemos encontrado descanso en Él. Hemos encontrado alivio en el Señor. Y eso dice entonces cuando habla si hemos encontrado consuelo en Cristo. Claro que sí. Que nuestro Señor Jesucristo, mismo Dios y nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforte y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. O sea, hemos sido confortados por el Señor. Y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para que el Señor sea glorificado. Y el consuelo se da en medio de la tribulación también, o la enfermedad. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Dice 2 Corintios. Estamos entendiendo un poco más de lo que significa que el Señor ya nos haya consolado, nos haya aliviado, nos haya dado descanso, de cómo enfrentar la vida, cuál es la actitud que vamos a tener frente a las situaciones que vamos a enfrentar. Y por medio del consuelo de amor, algunos creyentes pareciera aparentemente que no tuvieran el amor de Dios en la forma en que se conducen. El consuelo de amor viene de Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo, e incluso también viene de muchos hermanos que también fácilmente pueden tener ese compañerismo cristiano y ese deseo de comunión con el otro. Y hemos recibido el consuelo de Cristo. Y también por medio de la comunión del Espíritu hemos recibido el consuelo de Cristo. Y toda persona que ha creído en Cristo como Salvador tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu mora en nosotros. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? 1 Corintios, capítulo 13. E incluso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. En 1 Corintios capítulo 6. Y el Espíritu ha bautizado a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. O sea, aquí está dando la idea de que nosotros somos un cuerpo. Tenemos un solo Espíritu. Un bautismo, dice el otro pasaje de la Biblia. Un solo Dios y Padre. Un Señor, el Señor Jesucristo. O sea, está hablando de que nosotros somos una familia, la familia de Dios. Tenemos todo esto y tal vez muchas cosas más en común y que deben producir la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el lugar de comunión del Espíritu Santo también. Cuando hablamos de que si nos congregamos, si nos reunimos como iglesia, entonces allí es el lugar de comunión del Espíritu Santo. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, cuando habla el apóstol también en 2 Corintios. Entonces,
¿El consuelo de Cristo nos ha llegado? Les pregunto. Y nos ha llegado también por medio del afecto y la misericordia. Y ese afecto viene del Señor y también de la hermandad. Dios sabe cuánto los amo, dice el apóstol. También expresando Él entonces ese afecto. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. O sea, el apóstol podía amar a sus hermanos porque el amor de Dios también se había derramado en Él. La misericordia viene de nuestro Padre misericordioso también, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo Jesús, todos nosotros. Y también, habiendo visto que en forma individual y como cuerpo de Cristo hemos sido consolados, aliviados, hemos encontrado descanso en el Señor, hemos sido bendecidos a través de estos ejemplos que hemos dado de la palabra de Dios, podemos llegar a la siguiente pregunta. ¿Por qué la unidad produce gozo? ¿Por qué la unidad produce gozo? ¿Usted lo ha visto en su familia? Cuando hay unidad, hay gozo. En su trabajo, si los compañeros, las compañeras están unidos, en el trabajo produce gozo. ¿Cuánto más también en la iglesia? Entonces, cuando hablamos de que la unidad produce gozo, el segundo punto es la unidad produce gozo por su procedencia. O sea, porque tiene una procedencia ese gozo. No es algo que nosotros vamos a construir en sí mismo, sino que tiene un origen. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. La unidad produce gozo porque procede ¿de dónde? Del Espíritu de Dios, de la comunión espiritual también entre los creyentes. Se produce la unidad y viene el gozo. Que la unidad produce gozo porque procede primero del Espíritu y se hace evidente. ¿Y por qué se hace evidente? Porque vamos ahora a intentar de entrar en el concepto de lo que es koinonía o comunión. Vamos a tratar de entenderlo un poquito más, lo que es koinonía, lo que es comunión. Y dice un texto, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración, dice Hechos capítulo 2. Y esta cita bíblica, lo que podría venir tal vez a nuestra mente es decir, oye, mira, allí existía la koinonía. Y aparentemente al leer el texto, pareciera que está hablando de la koinonía. Y también hay otro texto que dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación, dice 1 Corintios 14. Y también como que podría uno entender, ahí está la koinonía, ahí está la comunión. Y en estos versos se nos habla mayormente de la reunión de hermanos. Pero para sorpresa, en dichas citas, no está contenido en forma tajante, explícita, la idea de koinonía o comunión. El vocablo griego que se traduce como reunís, de reunión, es la palabra que en griego es otra, y que significa reunirse, partir en compañía de, juntar, acompañar, agruparse, congregarse, reunirse, hasta cohabitar incluso conyugalmente, pero no habla de comunión. Y es cierto, ¿cuántos pueden estar juntos en un lugar? Incluso hasta un matrimonio dormir en una misma cama
y tener sus mentes y corazones divididos, donde sus corazones están muy lejos el uno del otro. Pero están juntos. Podemos estar juntos aquí. Pero la pregunta es, ¿pero hay coinonía? ¿Hay comunión? Porque una cosa es congregarse, es reunirse, es estar juntos, que puede ser parte de lo que puede llevarnos a la coinonía. Pero será lo mismo que decir eso es comunión. ¿Tenemos comunión el uno con el otro? Y otro concepto tal vez que nos acerca a la idea de comunión podría ser unanimidad, cuando decimos en forma unánime. Y tal vez pensamos rápidamente, cuando se habla de unanimidad, es coinonía, es comunión. Dice un texto, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2. O en aquel ruego del apóstol Pablo en el final de sus días, aquí en Filipenses, cuando escribe y usa el término unánimes, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2. Pero allí tampoco encontramos el vocablo koinonía literalmente, porque lo que en ocasiones traducen en la Biblia como unanimidad o unánimes es el vocablo griego, ¿cierto? Que es otro concepto, que es un vocablo que habla de forma, de hacer algo en acuerdo, de hacer algo con unanimidad, pero no llega al concepto de koinonía. No llega al concepto de comunión. Pareciera que sí. Oye, mira, como un solo hombre hicieron tal cosa y tomaron ese acuerdo, pero eso es un acercamiento de lo que podría llegar a significar realmente comunión. Y para mayor comprensión del término unánimes, y que no es lo mismo que comunión en estricto rigor, también es el mismo vocablo que se usa, por ejemplo, al narrar el momento de la muerte del primer mártir de nuestra fe. ¿Que fue quién? Ya, Esteban, mientras él describía la visión de cielos abiertos, y ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una, dice, contra él. Y ese término a una fue la unanimidad, el acuerdo que ellos tuvieron para golpearlo y apedrearlo hasta la muerte. O sea, se puede estar unánimes en hacer cualquier tontera, por decirlo así. Se puede estar unánimes para disparar para cualquier lado y hacer cualquier cosa indebida. Entonces el término unanimidad no alcanza a definir el concepto comunión, koinonía. Tampoco en la unanimidad o en el acuerdo está la koinonía en sí. Pero entonces, ¿qué es la koinonía? Koinonía tampoco es algo que se pueda definir en palabras por sí mismo, per se, aunque sí podemos extraerla de ciertas relaciones y acciones entre los cristianos, y que en el primer punto ya de alguna forma lo vimos, de lo que significa el consuelo de Cristo. Porque no es algo que se suscribe a una actividad social, no es solamente el hecho de juntarse y decir hay comunión. Como ya di el ejemplo, un matrimonio puede vivir bajo el mismo techo, pero viven desunidos, no hay comunión entre ellos, pero están ahí juntos, comparten, pueden comer juntos, pero no hay comunión, no hay koinonía, porque el término koinonía es mucho más allá y mucho más profundo. Así que no se suscribe a una actividad social, de eso de estar unánimes, estar juntos y hacer cosas juntos. Es más que eso, es más allá. Y vamos a decir que es un lazo espiritual cuyas puntas empiezan y terminan en el Señor. Es un lazo espiritual cuyas puntas empiezan y terminan en el Señor. Y ahí estamos nosotros como iglesia. Porque la unidad, la koinonía comienza en Cristo. Y termina en Cristo. Él es el que llegó a nuestras vidas. Él nos ha salvado. Él ha perdonado nuestros pecados, nos hizo nacer de nuevo.
Él nos dio nueva vida y en Él nos movemos. Y Él puede producir solamente esa coinonía. Por tanto, coinonía es un concepto que por causa de su naturaleza espiritual se traduce en comunión, en la participación de algo indivisible como es la comunión con Dios y en Dios. Es decir, para tener coinonía con otra persona, ella y yo tenemos que tener dos cosas en común como iglesia: la fe y la salvación. Es haber sido consolados por Cristo, que ya vimos en el primer punto del mensaje. La coinonía nos muestra tres aspectos importantes de la comunión: la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, y la salvación que compartimos con los hermanos y nuestra participación en el servicio a los demás. Eso es coinonía. Y comienza en Cristo y termina en Cristo. Y este vocablo griego de koinonías, también hay otro concepto de koinonos que también se traduce como socio, como partner, usando el término más actual, partner, y designa a alguien que participa en un negocio y tiene bienes en común con otra persona. Y hecho así, encontramos este vocablo en la palabra que bien podemos sustituir por socio o compañero o participante. Pero la Escritura dice: sois compañeros en las aflicciones, 2 de Corintios 1:7. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, en Filemón. Participantes de la gloria, 1 de Pedro 5:1. Participantes de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1:4. Y en cuyas acepciones la mayoría se refieren a nuestra participación de la naturaleza divina en Cristo. Somos compañeros en la fe porque nos unimos en Cristo Jesús. Somos socios, por decirlo así, compañeros en Cristo, tenemos comunión, coinonía, porque Cristo es el que nos une. Somos compañeros de Cristo, participantes del llamamiento celestial, participantes de Cristo y partícipes del Espíritu Santo. Dice Hebreos 1:9: amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro, hablando acerca de Jesús, pero también Él es nuestro hermano mayor, como dice Hebreos. Y también Él vela para que nosotros amemos la justicia y odiemos la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Estamos unidos con Cristo y también estamos unidos con mis hermanos en la fe. Y es esa participación de la naturaleza divina y al mismo tiempo esa mutualidad entre nosotros con mi hermano lo que nos da una comunión que trasciende las diferencias externas y temporales y produce la coinonía. O sea, hay que mirar más allá de lo externo. Hay que mirar lo que Cristo ha hecho en la vida de mi hermano también y lo que ha hecho en mí. Y que estamos unidos en Cristo. Que tenemos muchas cosas en común. Y a veces más pensamos en las diferencias, en lo externo del otro. Y que a veces es difícil en un grupo humano, es lo que sí. Que se usan palabras que a veces no son adecuadas. Cuando decimos cierto, no me llevo, no lo paso. Yo creo que esos conceptos dañan mucho al cuerpo de Cristo. Y incluso hay una palabra en el Antiguo Testamento que se refiere a la comunión de la que hemos estado hablando, y es otra palabra, sod, que denota secreto, amistad, relación estrecha y conocimiento íntimo, y se usa en esa connotación de intimidad. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Aparece en Salmo y en Proverbio. Esa comunión íntima de Dios con el cristiano se traduce en la comunión que tú y yo tengamos con nuestros hermanos en la fe también. Como dice Juan, uno de los apóstoles: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos amo a Dios y aborrezco a mi hermano, andaré en luz,
Y no hay verdadera coinonía si no tenemos comunión primeramente con Dios y luego con nuestros hermanos. Por eso el perdón de Dios es condicionado a cómo perdonamos nosotros a quienes nos ofenden. Si decimos, no perdono a nadie, no perdono al que me ofendió, entonces, ¿Dios qué me dice? Nos dice, tú debes perdonar porque yo te he perdonado. Por eso que la coinonía comienza en Dios y termina en Dios. O sea, tenemos que movernos en Él. Viene de Él, procede de su Espíritu. No es algo que yo por mí mismo voy a construir o fabricar, viene de Dios. Por eso que la adoración es importante, porque primero hay que buscarle a Él. Hay que conocer su palabra y decir, Señor, yo me someto a tu palabra, a tu voluntad, y no quiero caminar de acuerdo a lo que yo creo o yo piense. Yo quiero caminar de acuerdo a lo que tú me dices que debo ser, como hijo de Dios. Es esa comunión la que lleva a la iglesia a una coinonía práctica también. Porque si no fuera así, sería también una actitud egoísta, centrada en nosotros mismos. Y esa oración de nuestro Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está hablando de la unidad. Tiene sentido cuando verdaderamente nuestra coinonía se manifiesta en la comunión y en la participación. Y concluyo este punto de la coinonía. Si nuestra coinonía carece de esta comunión con el Padre y el Hijo, de nuestra participación con el Espíritu Santo y nuestra confraternidad o sociedad, llamémoslo así, con el hermano, no sería más que una ficción teórica carente totalmente de significado. Sería pura palabrería de que hay comunión entre nosotros. La coinonía es algo espiritual que se hace visible en acciones también, que son acciones prácticas, tales como, por ejemplo, voy a citar solamente el texto, no lo voy a leer, cuando perseveramos en la comunión unos con otros, Hechos 2, cuando ofrendamos para los pobres, en Romanos 15, cuando participamos en el servicio para los santos, diezmos y ofrendas, 2 de Corintios, cuando contribuimos generosamente para todos, 2 de Corintios 9, damos señal de compañerismo a los que son llamados al ministerio, en Gálatas capítulo 2, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no nos olvidamos, en Hebreos capítulo 13. Tenemos comunión unos con otros. Si vivimos en la luz así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La coinonía se hace práctica, con acciones. De la forma en que nosotros nos conducimos dentro de la iglesia local, si participamos de las actividades, si nos comprometemos en el servicio, si nos comprometemos en el estudio bíblico, si apoyamos la obra materialmente, en todo eso yo estoy dando muestras de coinonía, de comunión. No es algo teórico, sino que también se refleja en lo práctico de la vida. Y retomando de lo que hemos venido hablando sobre la unidad y el vocablo comunión, diremos que la unidad produce gozo, como dijimos, porque procede del Espíritu y así de la comunión espiritual entre los creyentes, entre cada uno de nosotros. Y que el gozo procede del Espíritu se hace evidente, ¿por qué? Porque se enfocan sus pensamientos en lo mismo, siendo del mismo sentir, dice. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito, dice Filipenses capítulo 2. Por un lado, pensar lo mismo no significa uniformidad, que todos pensemos iguales. Tiene que ver con la manera de conducirse, es tener la mente de Cristo, en el sentido de que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para que Cristo sea glorificado. Y podemos pensar distinto, pero no por eso nos vamos a pelear y vamos a provocar una tremenda crisis en nuestra vida espiritual, sino que vamos a decir, pienso distinto, pero también yo voy a respetar la opinión del otro, aunque no esté de acuerdo, pero en Cristo Jesús yo no voy a provocar ningún tipo de crisis y división. Cuando habla de que estemos en un mismo pensamiento, está hablando de que estemos en un mismo pensamiento y propósito. La iglesia tiene un propósito, tiene un objetivo, la gran comisión. Bueno, me embarco en ese propósito, en ese objetivo. Aunque yo sé que mi hermano piensa distinto de cómo hay que hacer las cosas, pero no por eso yo me salgo de ese pensamiento y propósito.
Y manifestamos amor cristiano porque dice que tenemos que conservar el mismo amor. En consecuencia de tener un mismo sentir, al tener la misma calidad de amar, se tiene que amar. Es un fruto natural de la comunión. Si decimos que amamos a Dios, naturalmente vamos a amar también al hermano, Es un amor sincero que el Señor hará brotar de nuestros corazones, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Si somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza. Podemos practicar una ferviente unidad, unidos en espíritu. Podemos llegar a ser de una sola alma, estar unidos en ese sentido, como un solo cuerpo, con un solo propósito, con un solo objetivo. Por eso el propósito y el servicio a Dios se debe realizar en conjunto, en armonía, y no con entidades separadas en el sentido de pensar y decir, no, yo hago otra cosa y cualquier cosa, sino que haya otro espíritu de unidad dentro del cuerpo de Cristo, dedicados a un mismo propósito. Y por último, las actitudes requeridas para obtener gozo por medio de la unidad. ¿Qué es lo que se requiere? Versos 3 y 4 de Filipenses. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ahora Pablo pasa al plano más bien individual y le habla a cada uno de los creyentes allí en Filipos y también a nosotros cada uno. Y dice, sin egoísmo. Nada debe ser hecho por egoísmo o por vanagloria. ¿Y cuáles son las actitudes que no debemos tener? Debemos eliminar aquellas que destruyen la unidad, por ejemplo, el egocentrismo. Jamás debemos permitir que nuestro motivo sea el egoísmo o la vanidad. Por el contrario, se debe tener una actitud cristocéntrica, siempre mirando al Señor, a Cristo, en cómo debe ser mi conducta. Y debemos librarnos del deseo de exaltarnos a nosotros mismos, esa ambición egoísta, la valoración incorrecta del uno mismo, esa presunción de ser superior a los demás. Debe sustituirse por la humildad, una actitud humilde, una actitud de mentalidad, decir, no, esto no debe ser en mí, ese orgullo, esa presunción, sino que debe haber una actitud humilde. Se debe tener una mente humilde, no la apariencia de humildad. La humildad sustituye con eficacia el problema de la presunción o vanagloria. La humildad es fácil de mantener si recordamos nuestras propias faltas. ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy juez? Soy superior a mi hermano, a mi hermana, para que yo pueda juzgarlo al punto de que ya no tenga amor cristiano. Que haya un propósito correcto, el valorar correctamente a los demás. Cada uno considera al otro como más importante que a sí mismo. Al valorarse uno mismo, siempre debemos considerar a los demás como más importantes que uno. O sea, cuando uno decide, no debe pensar solamente en su propio bienestar, sino que también en el de los demás. Podemos saber nuestros propios defectos, pero no conocemos los defectos de las otras personas. Pero nosotros sí nos conocemos. Podemos conocer lo externo de las demás personas, pero no nos cuesta conocer nuestro interior. A veces criticamos a las demás personas por todo lo que hacen y son, y no nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos y cómo somos? Veamos nuestros propios corazones con todas las faltas que tenemos nosotros. Al respetar a los demás, cuando Pablo le escribe a los hermanos de Roma, les pide respetándose y honrándose mutuamente. Romanos capítulo 2. Y esa búsqueda del bienestar de los demás, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y nuestra atención tiene que incluir a las demás personas también. Esta actitud elimina el problema de la ambición egoísta, porque es una actitud madura y es la misma actitud de Cristo. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor.
pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Esta debe ser nuestra actitud si nos consideramos verdaderamente cristianos. Como conclusión, las buenas actitudes son esenciales para tener unidad que produzca gozo. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su predisposición? Las actitudes por sí solas no traen la unidad y el gozo. Porque yo puedo tener una buena actitud, pero tal vez no tengo la revelación de la palabra. La verdad. La unidad se obtiene cuando basamos nuestra vida en la verdad revelada de la palabra de Dios. La actitud y la palabra de Dios revelada. Tener buenas actitudes sin ser genuinos solo produce un sentido falso de gozo. Claro, porque podemos aparentar, pero no es lo genuino. Y para eso hay que pedirle que el Señor trabaje en nuestro corazón. Pero sin estas actitudes, sosteniendo la verdad por sí misma, no se produce el gozo que buscamos, porque nos transformamos en cristianos que hablamos y hablamos porque decimos, no, yo tengo la verdad y no tengo ninguna actitud, ninguna predisposición a que Dios cambie mi forma de pensar y de ser. Pero tengo la verdad y la puedo mostrar y enseñar, pero puedo transformarme como un címbalo que retiñe, que meto mucha bulla, meto mucho ruido, hablo mucho de lo que debe ser, ¿cierto?, la unidad, pero no la practico. Así que podemos ser metales que suenan, pero sin contenido, mucho ruido, pero no tenemos la actitud correcta. Y solo en Jesús se puede satisfacer el gozo por medio de la combinación de buenas actitudes y la verdad revelada de la palabra. Algunos dicen que la tradición mayor que está registrada en la Biblia fue la negación de Pedro en el momento en que el maestro más lo necesitaba. Ustedes conocen la historia. Algunos piensan que fue la mayor traición más que de la de Judas, porque él fue el que decía, yo te voy a ayudar hasta el final, yo estaré contigo hasta el final. Y después, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Vociferaba el discípulo haciendo alarde de su incondicional amor. Pedro trató de apegarse a sus palabras y siguió a la escolta que llevaba a Jesús donde el sumo sacerdote. Entró hasta el patio, pero cuando fue identificado por los que allí se hallaban, negó a Jesús hasta con malas palabras, 1, 2, 3 veces. Entonces fue que escuchó el gallo cantar por primera vez. Sin embargo, la Biblia nunca muestra que hubo murmuración en la iglesia acerca de su conducta. Tampoco se habla que lo rechazaban, ni tampoco que lo confrontaron. Lo que dice es que fue recibido como siempre. Sí, Pedro lloró amargamente, sintió el dolor punzante del pecado, pero el amor de Dios fue superior a su caída. Y cuando digo que los hermanos lo recibieron, no estoy hablando de consentir o apoyar malas conductas, sino que a pesar del desacierto de Pedro, éste no perdió la comunión, la coinonía con sus hermanos, sino que pudo volver y cumplir su ministerio. He entendido personalmente que me es necesario cultivar la comunión con Dios para que mi relación con mis hermanos no dependa de circunstancias externas, sino que esté basada en cosas tan inconmovibles como la fe y el amor a Dios. Cuando tengamos la oportunidad de celebrar la Santa Cena, o me reúna con ustedes a adorar, a contribuir a la obra, a ofrendar, a compartir o a servir, miraré más allá de lo tangible, de lo que pueden ver mis ojos, más allá de lo externo, para celebrar por siempre nuestra coinonía en el Señor. Somos uno en Cristo. Hemos nacido de nuevo todos. Somos nuevas criaturas. La coinonía va más allá y más profundo de lo que significa solamente estar reunidos. Más allá. Y la pregunta es, para terminar, ¿cómo está
su actitud, su disposición para trabajar la unidad? ¿Cómo está su actitud para trabajar la coinonía, la comunión? En este tiempo, tal vez, muchos han perdido, por todo lo que hemos vivido, la comunión. O tal vez sientes que has perdido mucho camino recorrido en lo que es la comunión y has perdido el gozo. Y tal vez tú quieres regresar y decirle al Señor: Señor, limpia mi corazón y mis pensamientos, y yo quiero madurar en mi relación contigo para ser un aporte en la unidad de tu iglesia y también crecer en la coinonía, en la comunión, lo que significa la comunión, y así ser un hermano, una hermana que aporte a la unidad de la iglesia, o bien dentro de la familia o dentro de tu trabajo. Y para eso vamos a orar. ¿Y qué les parece que hagamos una oración como iglesia y le pidamos al Señor dirección, gracia, y que le digamos: Señor, te necesito para que yo pueda ir entendiendo este concepto de la unidad, este concepto de la coinonía, de la comunión que debe existir en mí? ¿Le parece que oremos? Le invito para que se ponga de pie y hagamos esta oración. Padre Santo, gracias Dios Trino, porque este Dios Trino coexiste en tres personas y coexiste en comunión. Y es lo mismo que tú quieres para nosotros, Señor, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Que vivamos en comunión contigo. Y esa comunión, Señor, se refleje en la vida diaria con mis hermanos, con mis hermanas. Y que se refleje en mi actitud, en mi forma de vivir. Porque tu palabra dice que tenemos en común muchas cosas: la fe, la salvación, el perdón de pecados, el haber nacido de nuevo, ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Son tantas las cosas que nos unen, pero también, Señor, son muchas cosas que nos pueden desunir cuando miramos solamente lo superficial, lo externo. Y, Señor, tenemos que mirar más allá de lo que significa solamente estar acompañado de mi hermano al lado, o adelante o atrás, sino que tengamos un mismo espíritu de comunión, de compañerismo cristiano, con un mismo propósito, un mismo deseo, un mismo anhelo de hacer la obra a la cual tú nos has llamado, y que tengamos la mente de Cristo. Señor, aquí estamos con nuestras debilidades, con nuestras luchas. Y es verdad, Señor, que esta carne se levanta, esta naturaleza se levanta en contra de tus propósitos. Y tiene que ser en forma diaria en que nosotros tenemos que humillarnos delante de ti para que no se levante esta naturaleza pecaminosa, sino que, Señor, tú puedas llenarnos con tu Santo Espíritu para que nosotros te miremos a ti y podamos ser un aporte a la unidad de tu iglesia, en la familia, en el trabajo, y también que podamos, Señor, ir creciendo en la coinonía, en la comunión, que se debe reflejar en forma práctica también en mi forma en que vivo, cómo practico la fe. Aquí estamos delante de ti, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de tus hijos, bendice al consejo ministerial y a cada uno de los líderes de cada uno de los ministerios e instituciones, a cada uno, Señor, y sigue trabajando en nuestras vidas, porque te necesitamos de ti, Señor, para que no nos levantemos como jueces duros, Señor, que solamente emitimos condena a los demás y no nos miramos a nosotros mismos. El ejemplo de Pedro, Señor, que se equivocó profundamente, pero, Señor, él no perdió esa comunión porque volvió arrepentido delante de tus ojos, y también la iglesia lo entendió así y también lo tuvo como líder para que él siga siendo lo que debía ser, Señor, cuando tú le llamaste. Así que también nosotros, que tengamos un corazón generoso, compasivo, para que podamos caminar contigo y tú nos enseñes, que tú nos des discernimiento para nuestras decisiones y nuestras actitudes, para que todo esté guiado por tu Santo Espíritu y por tu Santa Palabra. Amén. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia,
que la paz tuya repose en cada corazón y que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, porque lo necesitamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento, hermanos. Bendiciones para todos.